Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar este Yaga, una obra autoconclusiva de Antoine Ozanam y el sevillano Pedro Rodríguez, una obra que se editó a través de crowdfunding por la editorial Spaceman Project y que había causado bastante expectación, sobre todo cuando empezaron a salir las páginas, el adelanto de las páginas de Rodríguez espectacular y con un dibujo, un color maravilloso. Yo esto lo leí a pie de estantería en la librería y la verdad es que leyéndolo por encima, así deprisa, me gustó lo que veía. Pero por esto digo que hay que leerse las obras un par de veces antes de opinar, antes de hacer una reseña. Yo trato de leer como mínimo un par de veces una obra porque una primera impresión, sobre todo si no se está muy atento, puede llegar a equívocos. Y eso es lo que ha pasado aquí. El que no quiera seguir viendo el vídeo porque no tenga tiempo o no le interese, simplemente le diré que es una obra a nivel gráfico espectacular, pero que fracasa en el guión. Y ahora explicaré por qué. Antes de eso, bueno, pues el formato es el formato europeo completo, un tomo muy bonito, de muy buena calidad de materiales. Eso simplemente se ve al tocarlo. Pesa, la calidad de página es muy buena, la impresión. Y bueno, tiene, como casi todas las obras actuales, tiene el mismo fallo que la mayoría. No tiene ninguna introducción, ningún prólogo, ningún texto que ponga en contexto a la obra, los personajes, los autores. Eso lo veo un fallo y la verdad, incluso aunque no contrates a un experto en mitos o en folclore eslavo, pero puedes hacer en los mismos autores, Ozanam podría haber hecho un texto poniendo en contexto al personaje que sí, ya es desde primeros de este siglo, incluso anteriormente, ya había empezado a ser conocido por el público occidental porque la figura de Baba Yaga se había hecho popular al incluirla en obras, Hellboy por ejemplo, pero hay gente que no tiene por qué conocerle y el contexto del personaje es importante para que la obra tenga más sentido. Así que en ese aspecto bastante cortito. Luego, en cuanto al dibujo, pues el dibujo me ha encantado. El dibujo es, fijaos, un dibujo de línea muy clara, muy buena narrativa, buen diseño de personajes, rostros muy expresivos y sobre todo un color que parece que encaje perfectamente, parece que esté hecho directamente a color. Y es muy bueno, tanto representando las profundidades de un bosque como un pueblo en la Rusia del siglo XVIII o del XVII, no sé exactamente en qué momento se enmarca esto, pero está bien, está muy bien. El problema es el guión y ahora veremos por qué. Esto es la historia de Baba Yaga. La historia de Baba Yaga, la bruja de los relatos eslavos, un personaje que, bueno, ha tenido muchas interpretaciones. Se le suele representar con un caldero volante o con una casa con patas de gallina y alguien que siembra el mal o que como mínimo tiene una presencia perturbadora en la vida de los protagonistas de las historias. Es uno de los personajes más importantes del folclore ruso, de la literatura de folclórica y fantástica eslava, y se merecía algo mejor, porque esto no pasa de ser un trasunto de la maléfica de Disney. Empieza, empieza bien. Empieza con una matanza, un pogrom de soldados zaristas a una aldea que hace que dos niñas, dos amigas, sean las únicas supervivientes y tengan que internarse en el bosque. Fijaos lo bien hecho que está esta viñeta, cómo cambia la iluminación y cómo hace que internarse en el bosque de noche sea algo terrorífico. Sin embargo, la luz del día, fijaos esta imagen de aquí, es que es bello. El dibujo tiene unas trazas que a mí me recuerdan a la animación tradicional rusa. No sé si habéis visto esa película que se llamaba La Florecilla Escarlata o algo así, que era la respuesta rusa a La Bella y la Bestia. Pues los dibujos tradicionales rusos, los dibujos animados, tienen una estética que a mí esta obra me recuerda a ellos. Y eso también está muy bien logrado porque a fin de cuentas esta es una historia que transcurre en la Rusia antigua.
Y vemos cómo las niñas se internan en el bosque, vemos también cómo la diferente personalidad de las niñas. Yaga es decidida, valiente, a pesar de que tiene miedo, no se permite demostrarlo porque sabe que está sola. Y su amiga, pues más asustadiza, más caprichosa, más... no es una profundidad psicológica que impacte, pero el trabajo está bien hecho y sí, los personajes... Fijaos esto. Los personajes quedan claros desde las primeras páginas. A partir de aquí vemos cómo conocen a una vieja del bosque, el típico personaje que existía en todos los pueblos antiguamente, la vieja que vivía fuera del bosque, que hacía ungüentos a donde iban las parturientas o aquellas que no tenían tener un hijo y que era, en cierta forma, era necesitado por la comunidad, pero a la misma vez la comunidad eh, desconfiaba de ella y cuando había una peste, una hambruna, una sequía, siempre era aquella a la que se señalaba por tratos con el demonio, por bla bla. Vemos cómo las niñas crecen al cuidado de esta anciana y que Yaga crece aprendiendo los secretos del bosque, de hacer ungüentos, pociones, mientras que su amiga está más interesada en cosas de su edad. A partir de aquí es un inicio, pues la verdad está bien, nada original, simplemente sirve para poner a los personajes en el contexto de la historia. Y a partir de aquí ya empieza pues lo típico. Y es que esta historia, si se hubiera contado, no sé, 20, 25 años antes, pues hubiera sido mucho más rompedora, mucho más valiente, mucho más... Pero aquí empezamos con lo típico de la desconfianza de los hombres, del patriarcado y de la religión hace que la idílica vida de nuestras protagonistas en el bosque sea interpretada como tratos con el demonio, así que hay un pogrom de nuevo, un pogrom no porque no se carga una aldea, sino la desconfianza, el odio del pueblo hacia lo extraño, el machismo hace que nuestras protagonistas paguen las consecuencias y tengan que huir y a partir de aquí Yaga, pues la trama se acelera, a partir de aquí deja de ser tan previsible, porque a fin de cuentas esto ya lo hemos visto mil veces, incluso en Maléfica, incluso la desconfianza de los hombres convierte a una jovencita inocente y buena en el símbolo del mal, pero el mal está en el patriarcado y en la religión. Eso hoy día es estándar. Si esto hubiera hecho hace 25 años, pues sería original, hoy día es, ya digo, estándar. No sorprende ni espata. Aquí vemos como la huida de Yaga y cómo intenta reconstruir su vida y esta imagen está muy bien, mucho. El dibujante se merecía un guionista mejor. El caso es que el guionista no es malo. Ozanam es el autor de Temujin, una obra francesa que de nuevo empieza bien, pero acaba cayendo en lo previsible y en el sinsentido para cerrar decepcionantemente. Aquí ni siquiera empieza bien. Aquí empieza estándar y luego la trama se acelera. Hay saltos, supongo que son necesarios por el límite de páginas, pero hay saltos en la vida del protagonista que no están bien llevados. Es como si vas del capítulo 3 al capítulo 5 de una historia y dan por sabido el cuarto. Nuestra protagonista trata de reconstruir su vida, conoce el amor, pero de nuevo el mundo de los hombres y la desconfianza y la autoridad pues la persiguen y hace que la empujen al mal, un mal que ella no busca pero que al final inevitablemente la acaba convirtiendo en lo que todos conocemos, bla 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 bla. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es aburrido. Disfrutas mucho del dibujo, sobre todo de la capacidad que tiene para el color. Fijaos en este entorno desértico, nevado, frío, pues como el color es mucho más diferente de aquí, en este exuberante
bosque, incluso dentro de una cabaña, una tienda, la iluminación producida por el fuego da efectos de color muy diferentes. Muy bueno. En cuanto a Rodríguez, la verdad es que nada que objetar. Este Pedro Rodríguez, que habrá que seguirle la pista, pero el guión es mediocre. Y nada más, ha sido una decepción. Ojalá el guionista hubiera sido más arriesgado, no hubiera tirado por lo fácil, por el feminismo de todo a 100, y nos hubiera dado un enfoque más original, más diferente y más interesante del personaje. Pero en cualquier caso, el que quiera disfrutar de un dibujo sobresaliente, por eso sí merece la pena. Y lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.